Bueno, como lo hemos dicho, tenemos ahora al aire a el periodista Carlos Campolongo, vamos a hablar con él justamente del rubro que nos interesa, por lo menos a quienes hacemos este programa, a él y a muchos que están escuchando, que es el periodismo. ¿Qué tal, Carlos? Daniel Rodeguiero te saluda. Hola Daniel, muy buenos días o buenas tardes ya casi. Estamos en el mediodía, claro, sí. Claro, y muchísimas gracias por la invitación. No, por Lo que favor. no me quedó claro es, ¿vamos a hablar de periodismo o de peronismo? De periodismo. Bien, perfecto. Periodismo. Quería hacerte Mejor, unas es preguntas. más tranquilo. Sí, sí, sí. Bueno, sabemos que, y le contamos a los oyentes, que vos, aparte de ser periodista reconocido, también sos uno de los principales profesores de la carrera de comunicación social de la UBA, por la que he pasado, y te Ah, tengo muchísimo respeto. Entonces, por eso quería aprovecharte estos minutos para preguntarte y arrancar buenísimo. preguntando cómo ves hoy la labor periodística. No la labor, sino el ejercicio, ¿cómo es el periodismo, digamos? Mira, el ejercicio profesional, que en realidad tiene tres dimensiones, ¿no? Una es la Sí. vocación, la que te llevó y que, bueno, hemos compartido el espacio universitario. Yo ya no estoy retirado de la docencia de grado, no de la de posgrado, pero bueno, la vocación, que es esa llama, ¿no? Como símbolo, de algo que nos imaginamos cómo debería ser. Después vuelvo Sí, sobre este punto rápidamente. El segundo es el profesionalismo, digamos. Se supone que el ejercicio del periodismo con la vocación debe tener también una codificación, digamos, de lo que son los protocolos. Ahora está tan de moda esa palabra, los protocolos, los códigos, los comportamientos. Para ser claro frente al oyente, de la mm, prensa escrita viene una tradición que uno debe chequear más de una fuente para describir o narrar un acontecimiento. Esto tampoco se da en la práctica, por razones objetivas y subjetivas. Y tercero, que estamos en obviamente, en un mundo donde las industrias del entretenimiento tienen gran influencia. O sea, hay tres dimensiones. Entonces, para no eludir tu pregunta, en este momento yo lo veo en un momento muy crítico al periodismo, por distintas razones. mm, Primero, por el propio ejercicio del periodismo. Segundo, por el despliegue de nuevas tecnologías que cambian las formas tradicionales de la comunicación, ¿no? Ya esto abre a un ida y vuelta mucho más grande, pero también con algunas desventajas, como pueden ser los trolls, que ciertos factores de interés o partidos políticos generan como ejércitos de influencia en la opinión pública, sí. que ya están determinados por una cuestión propagandística y no del análisis crítico que debería preservar siempre un periodista, ¿no? Entonces, es difícil, más un contexto en nuestro país muy crítico. Bueno, es una sumatoria de cosas para reflexionar en profundidad. Por eso realmente reconozco tu interés por esta cuestión, porque es una de las cuestiones centrales en el Mm. mundo que vivimos hoy, ¿no es cierto? Un tema que se habla mucho entre los periodistas es la sustentabilidad de los medios, algo Sí, que se está haciendo cada vez más difícil. sí. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, no es un problema enteramente nuevo. Se han intentado debates. Yo te digo, yo participé de debates desde la década del 70 con respecto a este aspecto y todo lo que hace a la cuestión de la propiedad de los medios. Yo voy a decir algo que seguramente a muchos no le va a gustar, pero corresponde. Yo conozco que países totalmente democráticos en la actualidad, como España, Francia, Italia, tienen lo que yo te llamaba cierta codificación o protocolo,
los tienen inclusive por escrito. En las leyes generales que limitan de alguna manera lo propio que tiene el capitalismo también, que es una tendencia al monopolio. Antiguamente, por ejemplo, para el oyente sobre todo, la prensa gráfica era la dominante, obviamente por las técnicas de aquella época. Después vino el audiovisual, primero el audio, la radio y después el audiovisual. Fíjate vos que la prensa gráfica, que era muy influyente en la generación de una opinión pública, era en nuestro país, te estoy diciendo, era en realidad propiedad de familias en Entre Ríos, por ejemplo, no el actual que está en conflicto, sino los parientes de él. Sí. Lo mismo en Córdoba, en todas las provincias había un emprendimiento, por usar una palabra a la moda, familiar. Esto se ha ido perdiendo por varios motivos, porque las familias, bueno, entraron en sucesión, se dividieron los bienes, etcétera, etcétera, pero te diría, por un cambio cultural muy grande, en donde las empresas periodísticas se transformaron con articulaciones verticales y horizontales. ¿Qué quiero decir con esto? Que sumaron negocios al propio negocio de la prensa, digamos. Claro. Entonces, ahí entran factores donde vos tenés que tener una legislación clara, no arbitraria, consensuada, para que no haya una acumulación excesiva de los medios. Fíjate vos que hoy se habla de la grieta y del maniqueísmo de conglomerados de medios. Y la verdad es que tenés un conglomerado de medios acumulativo, por ejemplo, con el kirchnerismo. Ahora está medio en tiranteses, pero digamos, C5N, todo el grupo que tiene que ver con el señor Santamaría, son un conglomerado que no tienen ningún tipo de límite en cuanto a las propiedades, a la propiedad. No estoy diciendo que hay que eliminar la propiedad, para nada, pero en todos los países que yo te citaba, España, mismo hasta te diría, mira, voy a decir una cosa que la quiero decir con mucho cuidado, hasta la antigua ley que habían sancionado los militares durante la dictadura, sí, tenía un artículo que limitaba la propiedad de medios gráficos y audiovisuales. Eso se derogó. Fue la primera derogación que hubo y no se suplantó con nada que fuese sostenible. Obviamente vos escuchás respetuosamente a ciertos núcleos que rodean a los editores de lo que eran medios tradicionales y demás, y te dicen, la mejor ley de prensa es la no ley. Y no es así. Yo creo que hay que aceptar la complejidad en el mundo actual de toda la importancia de la comunicación. Entonces, ¿En qué año fue que se derogó ese artículo que decís? ¿Cómo? ¿En qué año fue que se derogó ese artículo que decís? ¿Fue en el 16? ¿2016? No. No, mira, no quiero errar, tendría que buscarte la fecha exacta, pero no fue antes. Yo te diría que fue en el periodo de la democracia. No me animaría a decirte que fue durante la presidencia de Menem, pero ya ahí se fue ampliando porque, bueno, tuviste medios importantes que acumularon radios, diarios, televisión, señales de cable, claro, de televisión y además extensión en todo el país, digamos, ¿no? Sí. Acumulación, vos podés tener, suponete, 5 estaciones de televisión. Hoy, claro, todo esto es más complejo para observarlo porque vos tenés, por la tecnología, modos de transmisión, lo que se llama el streaming, por ejemplo, sí, que es de bajo costo y puede tener un vasto alcance, ¿viste? O sea, tendríamos que analizar con profundidad todo esto, ¿no? Sí. Realmente. Pero
te insisto y vuelvo a tu primer pregunta, me parece, y lo digo con todo el respeto hacia los colegas, hacia los medios, creo que deberíamos esforzarnos todos más por generar productos de mejor calidad. Teniendo en cuenta el contexto general del país, que es donde ha habido una declinación de la educación muy, muy fuerte, hay nuevas formas de comunicación y de entretenimiento, y obviamente esto dificulta más la situación. No es la noticia pura. La noticia pura puede estar disfrazada ahora de chimento periodístico. Hay conductores de televisión que en realidad actúan como actores políticos, digo, a través de sus redes sociales y demás, Sí. mandan alguna cosa que tiene que ver más con la discusión o el ámbito político que con el programa de chisme, digamos, ¿no Claro. es cierto? Digo, cito esto para tratar de ser claro en Sí, la sí, complejidad del problema, ¿no? Ahora, una problemática que tienen hoy los medios es de cómo llegarle a los jóvenes, a los de 20, 21, 18, 23, en donde ellos se informan de otra manera, a través Sí. de redes sociales, de una forma rápida, compartiendo información. La principal fuente, una de las principales fuentes de información es el otro, no es el medio, sino que es un otro que le pasa una información. ¿Cómo deberían actuar los medios frente a estos nuevos consumidores? Es muy interesante y también compleja la pregunta que me haces. A ver, primero vamos al target, los jóvenes. Los jóvenes en realidad son muy reacios a atarse a una programación de televisión, suponete, como la vivimos, bueno, mi generación, por ejemplo, donde además había menos canales, menos oferta, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto es el interés que puede haber sobre la información. En términos generales, seguramente estoy cometiendo algún error, los jóvenes optan por generar su propia agenda, digamos. Sí. Esto que no es una agenda estrictamente periodística o noticiosa, es a veces mezcla de géneros, hibridaciones de géneros, ¿me entendés? Ahora, en general, en los jóvenes y en los no tan jóvenes, me pasa a mí también, yo abro una reflexión sobre esto de las redes y las nuevas tecnologías. Yo no soy tecnofóbico, o sea, no le tengo miedo a la técnica, pero tampoco soy tecnofílico, o sea, amar la técnica porque creer que eso reemplaza al obrar humano, a la acción humana y soluciona todos los problemas es un craso error. Eso es tecnocracia y realmente eso está lejos de un óptimo. El segundo tema tiene que ver también con lo que yo un poco mencionaba antes y que el maestro Humberto Eco, con la sabiduría que tiene, semiótico de aquellos, pero ligándolo no solamente a lo teórico, sino a lo concreto, dice, bueno, hoy lo que pasa con las redes es que se le da la oportunidad a que cualquier tonto, idiota, no me acuerdo la palabra que usa, pueda tener un protagonismo que solamente se restringía a la charla de café antiguamente. En cambio ahora esto se divulga, entonces tiene sus complejidades, como te decía, primero por el tema del anonimato. Sí. Yo tengo todas las redes sociales. Sí. El que me escribe a mí o me insulta o lo que fuese sabe quién soy yo. Ahora yo no sé quién es el que me está insultando, por ejemplo. No tengo muchos insultos, pero te digo las partes negativas también. Hay otra cosa que mencionaste vos que es muy interesante, que es el contacto breve en 240 caracteres. ¿Es un proceso comunicativo o no? Y bueno, esto es muy discutible porque yo soy de los que piensa que un proceso comunicativo de diálogo, por ejemplo, cara a cara, persona a persona, no es lo mismo que a través de la red, que es más un contacto, ya te digo, muy, muy limitado, que aparece y desaparece, y donde hay muchas veces falencias, dado la brevedad que tiene que tener el texto,
tiene falencias en la argumentación. Hay temas de la vida cotidiana que vos no lo podés simplificar en 240 líneas. A lo sumo lo que harás ahí es decir algo que te parece una opinión, que está bien, o tratar de generar una diatriba o una difamación al que vos te estás dirigiendo, ¿me entendés? O un apoyo o una negatividad en términos políticos frente a un acontecimiento. Pero el acontecimiento en sí tiene que tener una argumentación, prueba, claro, tiene que tener un desarrollo, cosa que en la brevedad, como bien señalabas vos, de las redes sociales es imposible obtenerlo, ¿no? Y te hago la última, Carlos. Habiendo hablado todo lo que hablamos y todo lo que se habla por afuera también, sin que seas ni optimista ni pesimista, ¿cómo ves el futuro de la profesión en un futuro cercano, valga la redundancia? Mira, yo creo que hay que... Sí, no, terminame la pregunta, disculpame. No, eso te decía, ¿cómo ves el futuro de la profesión en lo cercano, digamos? Mira, frente a los cambios globales que estamos atendiendo y las problemáticas propias de nuestro país, te diría que yo creo que va a ser que tenemos que ir, ¿cómo te podría decir?, adaptándonos a nuevas formas comunicativas, explicando, y sobre todo los que estamos en el medio, en los medios, deconstruyendo cómo se forman las noticias. Pero acá hay un factor importantísimo frente a lo que vos decís. Yo pienso siempre el futuro, que podrá ser mejor o peor, de más calidad, me gustaría a mí. Pero vos no podés hacer este análisis aislado de considerar, vamos a decir, la situación cultural educativa de nuestro país. ¿Por dónde circulan los intereses? Los intereses no solamente económicos, los intereses de atención, cognitivos. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Lo importante o el sensacionalismo puro? Claro. Ahí tenés un dilema, por ejemplo. Sí. Digo, el sensacionalismo puro es una forma de comunicar, sí. Ahora, estás apelando, como se está apelando en estos tiempos, tanto en la política como en otros ámbitos, se está apelando fuertemente a la emocionalidad, lo cual no es ni bueno ni malo en sí mismo. Todos los seres humanos tenemos una dimensión emocional. Ahora, el problema es cuando desde la investigación, los focus group, etcétera, etcétera, generás una suerte de manipulación e ingeniería social para lograr impactos. Manipulación siempre va a existir. Yo te estoy hablando a vos y estoy eligiendo las palabras que te digo. Es una forma manipulativa que yo estoy haciendo. Ahora, no te estoy tratando de engañar. Sí, sí. Una cosa es lo objetivable y otra cosa es la intencionalidad que vos tenés. Y acá entramos con el campo de la manipulación con mala intención también, con desinformación, fake news y todos los problemas que tenemos. Entonces, la verdad es que hay que tomar estas nuevas tecnologías en los contextos cognitivos, educativos, culturales en que se desenvuelven. Y ahí hay mucho para trabajar, muchísimo para trabajar. Bien. Y creo que estos debates se deberían dar de manera amplia y pluralista frente a la sociedad para ir viendo si en conjunto podemos generar saberes nuevos frente a esto y bueno, y un desempeño mejor. Si vos me decís, yo ya te lo dije al comienzo, creo que hay vulnerabilidades de calidad en muchos productos periodísticos. Bien. Bueno, Carlos, te agradecemos tu participación en Sección Ciudad. Es la primera vez que hablamos, pero bueno, vamos a volver a llamarte. Con mucho gusto, Daniel, y me alegro que hayamos transitado la facultad juntos. Un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, fue el periodista y académico Carlos Campolongo. Bueno, vamos rápido porque...